de una flota de 18 helicópteros medianos de las Fuerzas Armadas, que sirven para transporte y emergencias como los incendios. Solo uno está volando y los demás están en tierra por falta de mantenimiento. Quito y Cuenca tienen alerta por contaminación del aire por los incendios forestales. Otros 12 cantones también sufren afectación. 220 bomberos de Ecuador y Perú combaten el incendio forestal en Quilanga. Lleva 11 días activo, deja 207 damnificados y ha consumido más de 7.500 hectáreas de cultivos. La sequía se extiende y los caudales de los ríos Coca, Pastaza y Paute, que alimentan a las centrales hidroeléctricas, disminuyen en 50%. La candidata vicepresidencial del Partido Socialista no consta en el padrón electoral por estar fallecida y no podrá participar en la elección. 1.700.000 estudiantes de la Sierra y Amazonía retornaron a las aulas con un operativo de mayor seguridad policial. En su testimonio para el caso Plaga, un exfuncionario del servicio carcelario revela cómo se falsificaban boletas de excarcelación y certificados médicos para beneficiar a presos. Estados Unidos confiscó el avión presidencial de Nicolás Maduro en República Dominicana, que según Washington fue comprado por una empresa fantasma para evadir las sanciones contra Venezuela. En medio de protestas contra su régimen, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pide perdón a los familiares de los rehenes hallados sin vida, pero insiste en que no negociará y quiere destruir al grupo terrorista Hamas. El entrenador Sebastián Becachese dirige sus primeros entrenamientos al frente de la selección ecuatoriana de fútbol, que se prepara para enfrentar a Brasil por las eliminatorias. Buenas noches, amigos. Lunes 2 de septiembre comenzamos una nueva semana de noticias informando sobre la propagación de los incendios forestales en distintos puntos del país que ponen en jaque a los miembros del Cuerpo de Bomberos de varios cantones y también a las Fuerzas Armadas y a sus equipos que al parecer no son suficientes frente a la amenaza. Bienvenidos. Incendios. Combate cuesta arriba. Las Fuerzas Armadas no cuentan con helicópteros medianos multipropósito para atender emergencias como el incendio en Quilanga, provincia de Loja. Estas aeronaves están en tierra por falta de mantenimiento y porque en otros casos se está determinando las causas de un accidente. Paul Romero con más información. Ecuador activó el sistema de cooperación con las fuerzas aéreas del continente para atender la emergencia en el cantón Quilanga, provincia de Loja, afectado por el incendio que desde el 23 de agosto ha quemado más de 5.000 hectáreas de bosque y cultivos. La solicitud de asistencia internacional se realizó por la falta de helicópteros medianos de los bomberos y también de las Fuerzas Armadas, adecuados para sofocar incendios con sistemas Bambi Bucket. Los militares también tienen parados 8 helicópteros MI rusos por falta de mantenimiento. El único operativo se accidentó en abril pasado en Pastaza, en donde murieron 8 personas. 4 helicópteros franceses Puma y Super Puma también están parados por la misma causa. Los otros helicópteros que podrían ayudar en la emergencia son los americanos Bell de la Armada, pero tampoco están volando desde mayo, después del accidente en Santa Elena, en donde murieron los 2 tripulantes. Hasta que la Junta Investigadora determine las causas, la flota de 5 aeronaves seguirá en tierra. Para la emergencia en Quilanga, la aviación del ejército está utilizando un helicóptero Lama con capacidad para transportar hasta 1.500 litros de agua por descarga, insuficientes ante la magnitud del incendio. Además tiene una limitación de 3 horas y media de vuelo por día. Ecuador depende de la ayuda internacional para apagar el incendio en Loja. Perú envió 2 helicópteros MI con capacidad para transportar 3.000 litros cada uno por descarga y un avión con logística. Este lunes la Fuerza Aérea Colombiana envió un avión con equipos especiales y personal militar entrenado en misiones de extinción de incendios. Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 12 incendios forestales en el país, además de lo que están activos en Loja. En estos momentos, uno de los más fuertes es también el de Sichos, en Cotopaxi. Fabiola Santana actualiza la información.
Los incendios forestales no cesan. A escala nacional siguen activos 12 en 7 provincias, según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Después del de Quilanga en Loja, el segundo en magnitud es el de Sichos, provincia de Cotopaxi. Cerro El Púlpito, sector Las Rosas, las brigadas de refuerzo de incendios forestales de Ambato, Latacunga, Guaranda y Riobamba formaron una línea de sofocación de las llamas de 1000 metros. El acceso de motobombas se complica por las pendientes de hasta 70 grados y no tener el apoyo de helicópteros cisterna. Al menos 500 hectáreas de pajonales, plantas de mortiño y bosques de pino y arrayán se han quemado. 25 especies de animales están afectadas. En el sector La Joaquina de Píllaro, provincia de Tungurahua, el cuerpo de bomberos de la parroquia logró sofocar el 80% del incendio, que ha consumido 18 hectáreas. El personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos monitorea el resto de vegetación que aún no es apagada, pues el lugar es de difícil acceso. El fin de semana en esa provincia se detectaron 10 focos de llamas que consumieron 100 hectáreas. En Chimborazo están activos 3 incendios forestales, 1 en Alausí y 2 en Riobamba. La mayoría son en sectores complicados de llegar y los bomberos han trabajado mediante georreferenciación. En Ibarra y Urcuquí hay otros 2 incendios que han afectado 35 hectáreas de matorrales. También se reportan otros en el cantón Espejo de Carchi y San Fernando de Azuay. Este lunes inició el año escolar en las instituciones educativas del régimen Sierra y Amazonía. Los estudiantes regresaron a las aulas con custodia policial. En 365 instituciones se mantendrá el resguardo de los uniformados durante todo el año lectivo. Adriana Bermeo amplía la información. Uniformes impecables, zapatos lustrados, mochilas nuevas, las bendiciones de los padres y la bienvenida de los docentes. Es el primer día de clases en 6.700 instituciones educativas de Sierra y Amazonía. Hay una particularidad más, la presencia de la policía que custodia la seguridad de los estudiantes y docentes en los exteriores de escuelas y colegios. 17.200 uniformados se desplegaron en las instituciones educativas y esa custodia se mantendrá en 365 zonas catalogadas como de riesgo por la policía. 14 están en nivel alto, 42 en medio y 309 en bajo. El objetivo es disminuir los casos de inseguridad, la delincuencia, el reclutamiento de niños y adolescentes para grupos delictivos y el acoso. Tenemos ya dispuesto cerca de un mes donde la planificación entre los ejes investigativo, inteligencia y el preventivo nos puede predestinar, saber o conocer qué tipo de situaciones importantes se pueden presentar, como la venta o expendio de drogas. La policía realiza un estudio de las zonas de riesgo y determina el número de uniformados que actuarán en cada unidad educativa. Oscilan entre 3 y 8. Este lunes, Televistazo realizó un recorrido por 6 escuelas y colegios. Solo uno no contaba con seguridad. La policía explicó que también se han asignado agentes de inteligencia vestidos de civil. Que sigan colaborando así mismo durante todo el año, porque a veces vienen al principio, de ahí ya no somos ya. A más de los policías, el ECU 911 y agentes de control de cada ciudad también custodian las instituciones educativas. En provincias como Pichincha y Guayas, las unidades de transporte escolar tienen monitoreo satelital y botones de pánico. Y con el inicio del nuevo año lectivo en la Sierra y también en la Amazonía, se retoma obligatoriamente la materia cívica, ética e integridad en el pensum académico. Serán 7 temas que se impartirán en esta cátedra, pero no tendrán calificación numérica, sino cualitativa, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Desde este lunes, Cívica, Ética e Integridad volverá a ser impartida en todos los colegios. Serán los estudiantes del régimen Sierra Amazonía los primeros en tener nuevamente esta materia, que abordará 7 temas: principios y valores democráticos, integridad, conciencia social, ética, autoconocimiento e identidad nacional. Con estos temas se pretende desarrollar en los alumnos habilidades socioemocionales, como manejo de problemas y emociones, pensamiento creativo, comunicación efectiva y asertiva, conciencia social, empatía, entre otras.
Cívica, ética e integridad será impartida desde inicial hasta bachillerato y los contenidos variarán dependiendo del nivel. Por ejemplo, en identidad nacional, un alumno de inicial recibirá directrices sobre el respeto a la diversidad cultural, género o estructura familiar, mientras que los de 15 a 17 años deberán interpretar políticas y estrategias para conservación de la biodiversidad. Y pues hablar todos los meses de un valor que puede ser escogido por ellos o que también lo vamos a sugerir desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha sugerido que sean los tutores quienes den esta cátedra a los alumnos y se lo hará 1 hora a la semana. Cívica, ética e integridad no llevará una calificación numérica sino cualitativa, es decir, mediante la participación en actividades, exposiciones y otras. Según el investigador ecuatoriano Arduino Tomasi, entre los años 2008 y 2018 se estableció una estrategia de ocultamiento de cifras de muertes violentas para vender una falsa idea de seguridad. Fundamenta su teoría en datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos que muestran que mientras los homicidios disminuían, las muertes no clasificadas crecían de forma exponencial. Informa Lenín Artieda. El investigador Arduino Tomasi analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertes violentas entre el 2008 y el 2018 y concluye que el llamado tiempo de paz fue una ficción. Mientras el número de homicidios caía, las cifras de muertes violentas sin clasificar, las muertes violentas de intención no determinada, aumentaban. Y aumentó, crecía a tal punto que llegó a superar a la cifra de homicidios en el año 2014. Eso no es normal. Las muertes violentas se categorizan como sin clasificar cuando no existen datos que permitan determinar si se trató de un homicidio, de un accidente o de un suicidio. El análisis de Tomasi concluye que después de la salida de la base de Manta, los registros muestran un comportamiento irregular. 7.739 muertes fueron catalogadas como muertes violentas de intención no determinada. Lo primero que encontré fue que cuando las incautaciones de cocaína disminuyen, estas cifras de muertes violentas aumentan. Y si es que las incautaciones de cocaína suben, más esfuerzos antinarcóticos, la tasa de muertes violentas de intención no determinada cae. Ahora, cuando sube la tasa de muertes violentas, ¿dónde sube? En las rutas de la cocaína, en los puertos, en la frontera con Colombia, se concentran geográficamente. ¿Qué es lo que hace que cada vez que caigan las incautaciones de cocaína, la gente decida suicidarse en la frontera con Colombia, de una manera masiva? No tiene ningún sentido. La explicación más sencilla es que son homicidios. Tomasi tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres y actualmente está cursando sus estudios de postdoctorado en Chicago. No solo las muertes no clasificadas le llaman la atención, sino también otras variables. Una vez que sale la base de Manta, se disparan otros indicadores, como la trata infantil. La trata de menores creció en un 69% y se ubicó por encima del promedio latinoamericano. La desaparición de personas también se incrementó. Es tan grande el aumento, después de que sale la base de Manta, que tuve que hasta analizarlo en términos de órdenes de magnitud, porque son cifras que van de 69 denuncias, por ejemplo, a 10.400. Desde el correísmo critican la metodología y al autor de la investigación, pero Tomasi dice que no tiene problema con eso, que si alguien quiere pelear, que lo haga con los datos. Estados Unidos incautó el avión de Nicolás Maduro. Se trata de un jet ejecutivo Falcon 900, usado para viajes oficiales que estaba en República Dominicana. Autoridades estadounidenses aseguran que Maduro violó sanciones impuestas por el gobierno y que compró la nave por medio de una empresa fantasma para ser llevada de contrabando a Venezuela. La nave usada por Nicolás Maduro para sus desplazamientos fuera del país y también para otros asuntos oficiales del gobierno fue incautada en República Dominicana y llevada este mediodía a Florida, donde fue inspeccionada por personal del Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio y otros entes de la administración de Joe Biden que investigan prácticas corruptas del gobierno venezolano y violaciones de las sanciones impuestas al régimen de Maduro.
En este caso se denunció que el avión fue comprado entre finales de 2022 e inicios de 2023 por personas cercanas a Maduro a través de una empresa fantasma en el Caribe, por lo que concluyen que se lo exportó ilegalmente a Venezuela. Además, estaba vigente la prohibición para que empresas estadounidenses hagan negocios con ese gobierno. Venezuela pagó en ese momento por el avión $13 millones. El agente especial a cargo de la investigación dijo que el Departamento de Seguridad Nacional y sus socios tienen experiencia y alcance global para llegar incluso a jefes de Estado que se creen intocables. El avión de Maduro había permanecido algunos meses en República Dominicana sin que se hayan explicado los motivos. El comandante de la Fuerza Aérea de ese país dijo que también autoridades dominicanas manejaron este caso. El gobierno venezolano reaccionó mediante un comunicado en el que expresa: la República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales. Con esto, Nicolás Maduro se ha quedado sin el avión presidencial que usaba en tiempos recientes, un Dassault Falcon 900. Otras naves utilizadas por su régimen también han sido sancionadas por Estados Unidos. Por ejemplo, en 2021, cuando se descubrió que aviones oficiales fueron pintados para hacerlos pasar como parte de la flota de la aerolínea comercial Conviasa y así poder facilitar vuelos de funcionarios venezolanos al exterior. La Fiscalía de Venezuela ordenó el arresto del opositor Edmundo González Urrutia luego de que este no se presentara en 3 oportunidades a la citación. El régimen lo acusa de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, sabotaje y conspiración por la publicación de las actas electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio, que consideran fraudulentas en una página web que no es del CNE. González se ha negado a comparecer ante la Fiscalía porque dice que no cometió ningún delito y asegura que su vida correría peligro. La oposición afirma que González es el verdadero ganador y que los documentos publicados son la evidencia, aunque el CNE proclamó a Maduro sin que hasta ahora puedan demostrarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta más presiones para que acepte un acuerdo de alto al fuego con el grupo Hamas y permitir la liberación de rehenes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Netanyahu no ha hecho lo suficiente. Netanyahu pidió por su parte perdón por no haber rescatado a 6 rehenes que fueron asesinados por Hamas el fin de semana. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una huelga nacional y nuevas manifestaciones en contra de su gobierno. Por segunda noche consecutiva, manifestantes salieron a las calles de Israel. Cientos se concentraron frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu para exigir un mayor esfuerzo para la liberación de los secuestrados. Quieren que vuelvan con vida y no en fundas negras. Las presiones contra el gobierno de Netanyahu, que incluyeron una huelga general, crecen luego de que se hallaran los cuerpos de otros 6 secuestrados, asesinados por Hamas el domingo. Las víctimas, 2 mujeres y 4 hombres, tenían entre 23 y 40 años. Según el informe forense de los expertos israelíes, fueron asesinados por sus captores entre 48 y 72 horas antes de que fueran encontrados en un túnel de Rafah, en el sur de Gaza. Israel no olvidará esta masacre. Jamás pagará por esto y pagará un alto precio, dijo Netanyahu este lunes, luego de pedir perdón a los familiares de los secuestrados. Además, rechazó los pedidos de negociaciones con Hamas y cuestionó las declaraciones de Estados Unidos sobre que no ha hecho un esfuerzo suficiente para la liberación de los rehenes. Después de este horrible asesinato, no creo que alguien serio diga hagan más concesiones. No puedo creer que esto haya sucedido y no puedo creer que el presidente Biden haya dicho eso. Netanyahu enfrenta un momento crítico con presiones de sus aliados por la ofensiva en Gaza, pero también en el seno de su gobierno. Por un lado, algunos insisten en las negociaciones para un alto al fuego. Por el otro, el ala radical y con mayor influencia pide acciones más contundentes contra Hamas. Hasta ahora, Netanyahu sostiene que la única opción es destruir completamente al grupo terrorista y no se detendrá hasta neutralizar su poder militar y político. Pero ellos aún tienen en sus manos al menos 63 rehenes que se cree siguen con vida.
La sequía se agravó en los 4 ríos de Cuenca y las autoridades municipales afirman que tienen un plan de contingencia que contempla suspender el servicio de agua potable, pero para evitar esa medida exigen a sus habitantes disminuir en 20% el consumo. Diego Cuenca explica la crítica situación por el estiaje. El fin de semana, los caudales de los 4 ríos de Cuenca cayeron a su nivel más crítico de la sequía. Por eso, las autoridades del municipio este lunes iban a anunciar los racionamientos de agua potable en 110 sectores. Pero una ligera lluvia que cayó en la madrugada hizo que cambien los planes. De aproximadamente 3 milímetros, lo cual nos permite, por lo menos en los próximos 5 o 6 días, dar el servicio de agua potable de manera normal. Cuando no hay estiaje en los ríos Tomebamba, Machángara, Tarqui y Yanuncay, ingresa un promedio de 3.000 litros de agua por segundo, pero ahora solo reciben un promedio de 730 litros por segundo. Eso agravó la sequía, que ya cumplió 52 días. Y para enfrentarla, el municipio tiene listo un plan de contingencia que contempla suspender la distribución de agua potable hasta 8 horas al día. Sin embargo, el alcalde dice que si los ciudadanos ahorran agua, se podría frenar esa medida. Pero si disminuimos el consumo, podemos avanzar varias semanas sin necesidad de corte. Está en nuestras manos, cuencanos. Si llegamos a cortar el agua es por culpa nuestra. La meta que exigen las autoridades es disminuir el 20% del consumo de agua, pues cada habitante usa un promedio de 200 litros por día. El doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, no podrá inscribirse en el CNE porque consta como fallecida ante el registro civil. Silva pidió al Tribunal Contencioso que se la incorpore en el padrón para poder participar en la contienda electoral. Informa Patricio Díaz. Los fallecidos siguen siendo un problema para el padrón electoral. Esta vez no aparecen entre los votantes. Verónica Silva es la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista y su caso es sui generis. Estaba registrada como fallecida por el registro civil. Esa información la entregó al CNE y por eso fue borrada del padrón para las próximas elecciones. La compañera de fórmula de Pedro Granja conoció el problema en julio, cuando fue a inscribir a su hijo. El registro civil hizo la corrección, pero no le explicaron las razones. Ofrecieron investigar. Sin embargo, en el CNE son categóricos en que no pueden modificar los datos. Y al no constar ella, no puede ser candidata. Verónica Silva presentó junto al presidente de su partido, Gustavo Vallejo, un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para ser incorporada en el padrón y poder participar en las elecciones. No es un problema de Verónica Silva, es un problema que la institución encargada de velar por los datos de todos los ecuatorianos tiene que tener la responsabilidad suficiente y tiene que indagar y presentar un informe sobre esto. El expresidente del Consejo Electoral, Carlos Aguinaga, recuerda que el problema del padrón es recurrente. Han sido frecuentes las denuncias de que personas fallecidas aparecían con facultad para votar. Aguinaga asegura que mientras el registro civil no actualice su sistema, los problemas seguirán. Si no hay esa conexión, esa limpieza, esa depuración desde la base de datos, lo único que estamos haciendo es legalizando identidades falsas, porque las identidades falsas... El registro civil no se ha pronunciado sobre esta denuncia, ni sobre la depuración de sus datos. Verónica Silva espera la acreditación del Tribunal Contencioso. Su partido no ha pensado en reemplazarla. Las entidades públicas restringen el acceso a la información pública. Nuevos sistemas de ingreso a sus páginas de internet generan complicaciones para revisar datos. El último caso es el de la Contraloría, que restringió el acceso a información de las declaraciones de bienes de funcionarios públicos. Más detalles con Francisco Garcés. El acceso a la información que deben publicar las instituciones es cada vez más complicado. Un ejemplo es el contenido de las declaraciones juramentadas de patrimonio que deben presentar todos los empleados públicos al inicio y el fin de sus funciones. El jueves la Contraloría restringió el acceso a una parte de los datos. Ahora solo se puede acceder a la información general del funcionario y las cantidades globales de sus activos y pasivos, pero ya no a los detalles de bienes muebles e inmuebles y deudas adquiridas, datos a los que se podía acceder hasta el martes.
Un individuo podría declarar que tiene un carro del año 2023 avaluado en $10,000, pero no sabemos si es un carro de una marca barata o de una marca lujosa. Y esa información es importante para poder identificar posibles casos de corrupción. El cambio se produjo por la aplicación del nuevo instructivo de administración de las declaraciones patrimoniales que expidió el contralor Mauricio Torres el 16 de junio. Funcionarios que declaran, por ejemplo, departamentos o casas avaluados en $60, en $140, autos en $45. Entonces, aquí hay una de dos posibilidades. El funcionario declaró mal, o la Contraloría ni siquiera está controlando la información consignada en las declaraciones juramentadas. Este es el segundo cambio que implementa la actual administración de la Contraloría a la publicación de datos de las declaraciones patrimoniales y se une a los que han implementado las demás instituciones públicas en sus páginas de transparencia. En ellas consta la información establecida en la ley, sin embargo, los pasos para el acceso son mucho más complejos de lo que eran. Ahora se despliegan en tablas de hojas de cálculo o direccionan a otras páginas de internet en las que se debe descargar la información requerida, que antes estaba claramente expuesta en las páginas de transparencia. No vemos que este gobierno tenga una apuesta clara por la transparencia. Lamentablemente eso hace que nuevamente se genere esta opacidad, esta sospecha, porque a la larga se está abriendo una puerta a la corrupción. Organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no descartan exigir la inconstitucionalidad de las normas que restringen el acceso a la información. Los restos de Leonardo Caiza son velados en Quito. Fue el primer ecuatoriano que buscó someterse a la muerte asistida luego de su despenalización, pero falleció antes de que las autoridades den respuesta a su solicitud. Diego Puente sigue el tema. Leonardo Caiza, de 67 años, fue el primer ecuatoriano que buscó someterse a la eutanasia luego de su despenalización en abril pasado, pero murió antes de que su derecho sea atendido por las autoridades de salud. El 18 de agosto estuvo en una reunión con familiares y amigos para despedirse antes de someterse al procedimiento que esperaba fuera pronto. Este domingo falleció por un paro cardiorrespiratorio. Según la familia, hubo retrasos en el hospital del IES San Francisco de Quito, específicamente en la entrega del informe médico, uno de los requisitos para aplicar a la eutanasia. Se refieren a este anexo, con el nombre del médico y su licencia, el resumen de la historia clínica, de la atención prestada y sus exámenes, del diagnóstico, sus procedimientos clínicos y terapéuticos dados y los cuidados paliativos. Esa información debía ser despachada en menos de 48 horas. El hospital demoró más de un mes. Tampoco debía pasar por su área jurídica porque eso no consta en el reglamento vigente sobre la muerte asistida, pero allí permaneció días. Ahí quedó más o menos unas 2 semanas. Los abogados de ahí no sabían qué hacer. La demora en la entrega de este anexo provocó que los informes psicológico, psiquiátrico y socioeconómico caduquen. Esto porque fueron obtenidos antes en la clínica de cuidados paliativos donde permanecía Leonardo Caiza y el reglamento establece una validez de 30 días. Tuvieron que volverlos a sacar. Los familiares esperan que en futuros casos los pacientes no deban depender de la burocracia que entorpece los procesos y alargan la agonía. Con la pena que él tenía, porque todos los días me preguntaba qué pasó de la documentación, qué pasó con los papeles, qué pasó, ya va cerca, ¿cuándo dicen? Existe un proyecto de ley sobre la eutanasia que corrige los vacíos en el reglamento. Todavía no ha sido calificada por el CAL para ser tratada en una comisión. México anunció la creación de un corredor emergente de movilidad segura para migrantes que hayan recibido una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos. Consiste en viajes en autobús escoltados desde el sur del país hasta la frontera norte, como lo explica Bessie Granja. El Instituto Nacional de Migración de México anunció la creación de un corredor emergente de movilidad segura para el traslado de indocumentados que cuentan con una cita confirmada con el sistema CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. Autobuses acompañados de instituciones de seguridad saldrán de las ciudades de Villahermosa y Tapachula hasta la frontera norte. El destino final exacto del trayecto no ha sido revelado. La medida se anuncia cuando faltan 2 meses para las elecciones presidenciales en territorio estadounidense. Según la Cancillería mexicana, así se busca que los migrantes no saturen la frontera común entre ambos países. La migración irregular en México se elevó en un 193% en un año. De enero a junio de 2023 se reportaron 242.928 migrantes irregulares. Mientras en ese mismo periodo, en 2024, el número creció a 712.266.
De ahí que algunos analistas consideran que la medida anunciada en los últimos días busca acelerar las deportaciones desde este país. Sin embargo, hay que esperar que se ponga en marcha. Cifras de la Cancillería de Ecuador detallan que en lo que va de 2024, 9.666 migrantes ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos por estar en situación irregular. Quienes usen este corredor recibirán un documento con una vigencia de 20 días, lo que les permitirá mantener una condición de estancia regular durante su trayecto. La policía de Panamá halló un campamento clandestino usado por indocumentados para evitar los controles migratorios. Autoridades afirman que estos pasos irregulares son controlados por el grupo criminal colombiano Clan del Golfo. Agentes del Servicio Nacional de Fronteras hallaron un campamento clandestino con 55 chozas que se alquilaban a los migrantes, donde además se hacía comercio ilegal de víveres, ropa, mochilas y otros artículos. El sitio disponía de botes, plantas eléctricas y refrigeradores. Los uniformados desmantelaron las instalaciones y retiraron el sistema de internet usado por coyoteros y otros delincuentes. Según los militares, en estos sitios prolifera la prostitución, venta de drogas y extorsión de viajeros. De acuerdo con los gobiernos de Colombia y Panamá, todos estos asentamientos irregulares y rutas alternas son controladas por el grupo criminal colombiano, el Clan del Golfo. El campamento fue localizado a orillas de un río en una comunidad de la comarca Emberá, en Darién, lejos de las estaciones formales establecidas por el gobierno panameño, donde el ingreso de las personas es registrado en un sistema de migración y sus equipajes revisados por militares. Este trabajo de cierres de pasos irregulares también es parte de los esfuerzos de Panamá para canalizar la migración. Pescadores de Noruega hallaron muerta a una ballena que presuntamente había sido entrenada como espía por Rusia. La beluga blanca apodada Vladimir fue vista por primera vez en 2019 a 300 kilómetros de la frontera marítima rusa cuando nadaba con un arnés que tenía un soporte para una cámara con una identificación de ese país. Sin embargo, no fue capturada. El animal se convirtió en una atracción local, pues se acercaba a los botes y respondía a las señales con las manos. Se cree que Vladimir tenía 15 años. Grecia se suma a los países que prohíben el uso de celulares en escuelas y colegios. Empezará el 11 de septiembre, fecha de inicio del año académico. Los alumnos deben mantener sus dispositivos dentro de las mochilas durante la jornada. El gobierno ha puesto énfasis en el impacto negativo de los teléfonos en el entorno del aprendizaje y la distracción que conllevan. Según la nueva política, quienes incumplan la norma enfrentarán un día de suspensión. Los reincidentes serán separados hasta por una semana y quienes filmen a compañeros o profesores sin consentimiento pueden ser expulsados. Murió esta tarde en Colombia el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Fue el aspirante que llamó la atención cuando sorpresivamente pasó a la segunda vuelta en 2022 para enfrentar a Gustavo Petro. Hernández, de 79 años, empresario, se caracterizó por haber realizado una campaña electoral casi todo el tiempo en redes sociales y con ella captó el interés de gran parte de la población joven de Colombia. Ocupó una curul en el Senado, pero luego se sometió a un tratamiento por cáncer de colon. Complicaciones de la enfermedad provocaron su fallecimiento. La red del caso Plaga perfeccionó métodos de falsificación de documentos para engañar a la policía judicial y así conseguir la libertad de delincuentes. Según el procesado Omar Jarrín, alteraron correos electrónicos oficiales, cédulas, el código QR de las boletas de libertad e incluso certificados médicos de supuesto VIH. Jacqueline Rodas con más detalles del testimonio. El abogado Omar Jarrín, procesado en el caso Plaga, rindió testimonio y detalló los métodos de falsificación de documentos que perfeccionó la red para liberar presos mediante acciones constitucionales y legales. Él trabajó para el SNAI entre junio y diciembre de 2022. Le encargaron descongestionar la cárcel de Turi, en Azuay, aplicando el plan Renacer que lanzó el gobierno. Según dijo, a su llegada ya estaba funcionando el negocio de comprar jueces y acelerar la emisión de boletas de libertad para peligrosos delincuentes de las bandas, los choneros y los lobos.
El filtro difícil era la policía, a la que engañaban creando boletas falsas con códigos QR como los que tienen las originales. Todos sabían que eran boletas truchas. La policía judicial veía que estaba sin código QR y es ahí cuando entraba la edición. Hay páginas en internet que son de pago de $1 a $10 que dice, crea tu propio código QR. Incluso algunas son gratuitas. Entonces Javier Armijos creaba una carátula que salga función judicial y que se ponga en el QR cualquier teléfono y que se direccione directamente a donde estaba la providencia. Según Jarrín, en la red operaba Javier Armijos, quien también fue funcionario del SNAI, el abogado Lenin Vimos y el ex juez de Portoviejo, Bani Molina. No solo alteraron boletas, también correos electrónicos oficiales y otros documentos. Incluso el mismo Bani, el mismo Lenin y Javier Armijos enviaban desde cualquier otro correo y ellos no se percataban de dónde llegaba el mail y pensaban que era de la mismísima judicatura o del juez. A veces no se tenía la cédula del preso y hay una página conocida como Ecuador Online en la que uno paga $3 o $4 mediante tarjeta de débito o crédito y sale una foto de la cédula con los datos de la persona. Entonces lo que hacía Javier Armijos solamente era buscarse una foto por ahí y le ponía en la cédula, le editaba y ya teníamos hasta la cédula. Otro camino para liberar a decenas de delincuentes sentenciados fue inventarse enfermedades graves y acreditarlas con documentos alterados. La más conocida era VIH. Buscaban quién era el doctor que emitía esos certificados y tal doctor no existe porque se tomaba un certificado médico cualquiera y se lo editaba con un programa de diseño gráfico. Se le cambiaba el nombre del doctor, se le ponía otra persona, se ponía los datos del PPL, se imprimía en el mismo papel y prácticamente salía como un original. Omar Jarrín además confirmó que Bani Molina, pese a que ya estaba con grillete y arresto domiciliario por haber emitido una boleta ilegal para excarcelar a Jorge Glass, seguía cobrando por liberar presos. También dijo que Lenin Vimos, cabecilla de la red del caso Plaga, continúa operando desde la cárcel para conseguir que lo trasladen a otro centro. En San Borondón se presentará un espectáculo de flamenco con 11 artistas. ¿Cuándo serán las funciones? María Belén Goncalves tiene la respuesta en la agenda cultural para esta semana. El Vado es una muestra fotográfica de este barrio, ubicado en el centro histórico de Cuenca, que busca revivir su historia, personajes y leyendas, destacando la imagen de la Cruz del Vado, las casas patrimoniales y los oficios artesanales y ancestrales de la población. La muestra estará disponible en la Casa Patrimonial de la Lira todo el mes de septiembre, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 bailarinas y 6 músicos pondrán en escena la obra El Tiempo, dirigida por Adriana Félix. El espectáculo de flamenco explora el paso de los años a través de los ojos de una bailarina. Las funciones serán el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 a las 8 de la noche, en la tercera sala del Teatro Sánchez Aguilar, en San Borondón. El 22 de agosto, Televistazo hizo un informe sobre los casos de infiltración del crimen organizado en la policía. En él se incluyó un video difundido en redes sociales con la imagen de un oficial cuyo nombre no fue citado, con personas a las que se les atribuyó ser parte de una organización delictiva. El capitán Martín Granda dice que él no pertenece a ninguna organización delictiva y que la difusión de ese video daña su imagen. Este noticiero toma nota y hace la respectiva aclaración. El Comité de la Tortura de las Naciones Unidas recibió denuncias de presos fallecidos con signos de desnutrición. Los casos siguen ocurriendo. Este fin de semana se conoció la historia de un preso que llegó hasta un hospital de Esmeraldas con debilidad extrema por falta de alimentos. Pesi Granja con más de este tema. El caso se conoció tras su difusión en redes sociales. Gustavo Javier G. es un preso que desde el 2021 cumplía su sentencia de 26 años por el delito de asesinato en la cárcel de Esmeraldas. Ingresó de emergencia el pasado 31 de agosto al Hospital General Delfina Torres del Ministerio de Salud. Televistazo tuvo acceso a sus exámenes médicos, que fueron proporcionados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El señor salió del centro penitenciario porque ya se encontraba en una situación de sumo riesgo. Familiares no pudieron compartir el informe médico de esta persona y presenta problemas hepáticos y también
anemia grave que se debe justamente a la falta de alimentación. Este es tan solo uno de los casos donde, según el organismo, los presos han sido torturados con la falta de alimentación y servicios de salud. Bueno, desde el 2024 ya llevamos más de 130 casos monitoreados. En la mayoría se detallan prácticas de tortura, pero en general también se oyen sobre falta de atención médica, ¿no? Personas que antes de la intervención militar no reconocían enfermedades, ahora ya las reconocen. Y personas que antes necesitaban tratamiento médico, que ahora no las tienen, se encuentran en un estado de salud mucho más grave. Por ejemplo, el señor de Esmeraldas. En julio pasado, en un informe, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas advirtió que se han recibido denuncias sobre personas detenidas y aún fallecidas con signos de desnutrición, así como un aseo e higiene inadecuados. También hay falta de atención médica y psicológica debido a las restricciones impuestas por personal militar al acceso de profesionales de la salud. Sobre el caso del preso con anemia que llegó al hospital de Esmeraldas, no se ha pronunciado el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. La policía investiga nexos de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y los Lobos de Ecuador en actividades de minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. La semana pasada fueron detenidas 14 personas vinculadas a esta presunta red internacional. Las actividades de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, están controladas por el grupo delincuencial Los Lobos en alianza con la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Esto según un informe de inteligencia del bloque de seguridad del 27 de agosto. La detención de 6 venezolanos la semana pasada durante una operación de control en el sector de las minas confirmó la presencia de esta organización a la que el sistema de inteligencia investigaba. Sus informes señalan que esos dos grupos controlan las actividades de minería ilegal en los lugares de mayor explotación, entre ellos Ponce Enríquez, Azuay, y Usupino, Jatanyacu, en Napo, Tobar Donoso, en Esmeraldas, en donde el Estado perdió el control. Los 6 venezolanos implicados están con prisión preventiva y la próxima semana rendirán su versión ante un juez anticorrupción del Cantón Urcuquí. En este caso también están procesados 8 ecuatorianos, entre ellos 4 militares en servicio activo. Ellos deben presentarse una vez por semana ante el juez de la causa. El ejército abrió un expediente administrativo en su contra para investigar posibles nexos con las bandas delincuenciales. A los procesados del caso Pampa les preocupa la investigación que se llevaba con Fernando Villavicencio denominada León de Troya. Uno de ellos iba a abordar a Villavicencio para defenderse y un chat demuestra que practicaba para hacerlo. Los detalles del caso Pampa y los tentáculos de la mafia albanesa en empresas para lavar el dinero del narcotráfico se conocen luego de 6 meses de iniciado el proceso penal. La Fiscalía liberó 7 archivos en los que constan chats entre los procesados. Parte de ellos son de los socios de Dritan Jica, líder de la estructura y cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador. Una de las conversaciones reveló la preocupación del procesado Julio César Lalangui por la investigación que el entonces asambleísta Fernando Villavicencio iba a publicar, denominada León de Troya, en la que lo identificó con el alias de agrónomo. El 3 de marzo de 2023 le envió a su pareja Teresa Piazagua un texto de lo que diría a Villavicencio en su visita a la Maná Cotopaxi, donde tenía sus empresas en supuesta sociedad con Jica. Permítame aclararle, señor Villavicencio, que no tengo ni he tenido ninguna participación ni con narcopolítica ni con mafia albanesa. Y que le haría llegar información con su abogado. Documentación referente a mi defensa e inocencia. Señor Villavicencio, gracias por escuchar con respeto y altura, porque la verdad es una sola y no necesita fuerza. La pareja fue parte de los detenidos en febrero y procesados por lavado de activos y delincuencia organizada. Sin embargo, un juez de Valencia en Los Ríos los liberó y por eso la Fiscalía abrió el caso Alba Juez, en el que se detuvo a un secretario y un abogado. El juez está prófugo. En los archivos hay más conversaciones sobre el caso León de Troya, recibos de depósitos, transferencias y cheques. El proceso avanza y la audiencia de dictamen fiscal y llamado a juicio por lavado de activos para 21 procesados será entre el 16 y 20 de septiembre. El gobierno está cada vez más lejos de cumplir los objetivos diarios de producción de petróleo del estatal Petroecuador. Según la empresa pública, una de las causas de la baja es la ejecución de actos vandálicos en varios de los principales pozos petroleros del Ecuador. Francisco Garcés, con más detalles de lo que ocurre en ese campo.
La producción petrolera sigue cayendo y las causas difieren. Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, por ejemplo, cayó en algunos campos por fallas eléctricas, obsolescencia de equipos y actos vandálicos, según informó Petroecuador. Desde enero a la fecha, la producción petrolera se ha reducido en 35.000 barriles por día. Al inicio del año producía diariamente 405.000 barriles, ahora 370.000 barriles. La producción actual representa ingresos para el país de $27 millones diarios, 2,5 millones menos de lo que generaba en enero. Los problemas para incrementar la producción estatal son múltiples y el principal es la falta de inversión en mejoramiento y apertura de nuevos pozos. Petroecuador advierte además de incidentes diarios que reducen su capacidad de extracción. Denunció, por ejemplo, que la madrugada del viernes personas desconocidas ingresaron a la plataforma del Campo Oso y obligaron al personal a apagar el suministro eléctrico y suspender la producción. Según la estatal, los daños ocasionados serán reparados en 30 días, dejando de producir 1.080 barriles cada jornada. Otro incidente se produjo el fin de semana cuando se dañó una línea de transmisión eléctrica en el Campo Auca, el segundo más productivo del país. Quedaron fuera de operación 8 pozos y el campo dejó de producir 6.600 barriles. La reparación está en marcha y hasta el jueves el suministro eléctrico estará restituido, dice la estatal. Esto es solo una muestra de los problemas. En sus reportes diarios, Petroecuador da cuenta de continuos robos de cables que detienen el trabajo de los pozos, fugas en tuberías que ya han cumplido su vida útil o suspensiones de producción en pozos que esperan ser rehabilitados. Incendios. Combate cuesta arriba. Continúa la emergencia en el cantón Quilanga debido al incendio forestal que sigue avanzando y se extiende a 2 parroquias del cantón Loja. En las próximas horas se espera el arribo de los 3 equipos Bambi Bucket que la Fuerza Aérea Colombiana va a enviar para tratar de mitigar el siniestro. El cantón Quilanga en Loja lleva 11 días en emergencia debido al incendio forestal que avanza rápidamente impulsado por los fuertes vientos en la zona alta. 220 bomberos de 4 provincias y también de Perú combaten el fuego, que empieza a afectar su operatividad. Este domingo por la tarde, mientras intentaban controlar las llamas, en el sector Limón Alto, las mangueras de la motobomba del equipo de Quilanga se incendiaron, generando preocupación entre los rescatistas, pues ahora no podrán movilizarse hacia las áreas más elevadas. Según el Ministerio del Ambiente, el incendio forestal que empezó en la parroquia San Antonio de las Aradas va tomando nueva forma. El fuego se extiende al oeste hacia la parroquia Fundochamba y al este hacia Quinara y Vilcabamba de la ciudad de Loja. Hay 207 personas damnificadas, 3 heridos y alrededor de 20.000 animales muertos. El último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, emitido a las 4 de la tarde de este lunes, detalló que se han destruido 7.600 hectáreas de vegetación. Casi simultáneamente, el municipio de Quilanga corrigió su estimación a 7.831 hectáreas, tras haber reportado previamente 10.000. Y los incendios forestales también afectan la calidad del aire. 2 ciudades emitieron ya alertas de aire poco saludable y otros 12 cantones también sufren las consecuencias que podrían incluso perjudicar el sistema respiratorio de sus habitantes. Adriana Bermeo con más de esta noticia. Cuenca y Quito emitieron alertas porque los incendios forestales de los últimos días provocaron severos daños en la calidad del aire que se torna poco saludable. En Cuenca se detectaron niveles de monóxido de carbono y dióxido de azufre por encima de lo normal. La Universidad de la SUAY reportó que el índice de partículas de polvo y humo llegó a 150, 3 veces más de lo normal. En Quito, la Secretaría del Ambiente informó que los gases producidos por los incendios forestales reaccionan con la luz ultravioleta y se genera bruma y aerosoles peligrosos para los seres humanos, que pueden causar serias irritaciones respiratorias. Ese aire se dispersa con el viento y la lluvia y tarda aproximadamente 2 días en ser eliminado, siempre y cuando se apaguen las llamas y se disipe el humo. Estas 2 ciudades son las únicas en el país que cuentan con monitoreo permanente de la calidad del aire, pero no son las únicas afectadas por los incendios.
Otros 12 cantones de 6 provincias con incendios forestales activos tienen aire poco saludable. Riobamba, Bolívar, San Fernando, Urcuquí, Alausí, Píllaro, Nabón y Espejo. Las zonas más afectadas son Quilanga, en Loja, donde se observa una capa de bruma que se ha extendido hasta Catamayo y la capital de la provincia. Y Sicchos, en Cotopaxi, las cenizas se dispersan con rapidez por los vientos fuertes, según el reporte del Cuerpo de Bomberos. Así, las partículas nocivas viajan miles de kilómetros. En los últimos días a Ecuador han llegado incluso de otros países. Tenemos toda una nube de material particulado y aerosoles que provienen desde el Brasil, que están subiendo hacia la cordillera del Ecuador, y eso está afectando a nuestra calidad del aire. Expertos recomiendan limitar la exposición al aire libre, usar mascarilla y mantener cerradas ventanas y puertas mientras duren los incendios forestales. Agua. Se amplía la sequía. Los caudales de los ríos del oriente disminuyen y presentan niveles que en algunos casos son los más bajos que se han registrado. De las corrientes depende la mayor parte de la generación eléctrica del país, y Francisco Garcés nos describe la situación. Casi toda la sierra y el oriente del país están sufriendo una sequía que mantiene bajos los caudales de los ríos. La cuenca oriental es la más afectada. El río Coca es un ejemplo. En agosto presentó el nivel de agua más bajo de los últimos 60 años y esa tendencia se mantiene. Ese río, que debería estar por encima de 220 metros cúbicos por segundo, tiene solo una corriente de 135 metros cúbicos por segundo, lo cual es insuficiente para que la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, genere electricidad con toda su capacidad. Lo mismo sucede en el río Paute entre Cañar y Azuay. Ahí el caudal sigue a la baja y tiene un promedio de 35 metros cúbicos por segundo, uno de los más bajos de la historia reciente de esa cuenca, y es del 37% del caudal normal. El nivel de ese río es fundamental porque su agua alimenta las 3 hidroeléctricas que forman el complejo generador más grande del país. Y el río Pastaza, en el centro del país, también sufre por la sequía generada por la falta de lluvia. Este lunes el río inició con un caudal de 60 metros cúbicos por segundo. Es la mitad de lo que debería tener en esta época del año. Pero este caudal tampoco es suficiente para que las hidroeléctricas Agoyán y San Francisco puedan generar al máximo de su capacidad. Las previsiones climáticas para la cuenca oriental, así como para el centro y sur del país, muestran que la situación se mantendrá invariable en los próximos días. No se prevé lluvias que permitan que el caudal de los ríos aumente. Y el nivel de agua de una de las 3 hidroeléctricas de Paute en Azuay disminuyó 13 metros en agosto, y si la tendencia sigue así a la baja, pronto esas centrales ya ni siquiera podrán funcionar. Diego Cuenca describe la compleja situación. El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI es que en Azuay no lloverá hasta mediados de septiembre. Eso significa que el nivel de agua del complejo hidroeléctrico Paute seguirá disminuyendo. El 1 de agosto la cota del embalse Mazar estaba en 2.152 metros sobre el nivel del mar, y hasta este 1 de septiembre el nivel se ubicó en 2.138. Si la tendencia sigue cayendo hasta finales de este mes, la hidroeléctrica se acercará a la cota mínima de 2.115 metros sobre el nivel del mar y tendrá problemas para generar los 175 megavatios que produce cuando opera al máximo. Eso provoca que ingrese menos agua al embalse Amalusa. Ahí el nivel actual es de 1.988 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 13 metros de la cota mínima. Si llega a esa situación, la hidroeléctrica Molino no podrá generar 1.100 megavatios. Y la cota de la central sopladora es de 1.315 metros sobre el nivel del mar. Y el nivel mínimo para que esa hidroeléctrica funcione es de 1.312. Es decir, que si disminuye esos 3 metros que le quedan, ya no podrá generar 487 megavatios. Aunque las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC sí pueden calcular hasta cuándo durará la reserva de agua que tienen las 3 centrales, no atendieron la solicitud de Televistazo de entregar esa información, que revelaría qué tan cerca está el país de una nueva tanda de apagones. Las 3 hidroeléctricas juntas generan 1.757 megavatios,
que representa el 40% de la demanda nacional de energía, que es de 4.388 megavatios. La Asamblea Nacional regresa del receso este martes y mediante un cambio del orden del día esperan tener un pronunciamiento sobre el dictamen judicial que dispone suspender el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y se retomen otros 3 archivados. Patricio Díaz informa que las bancadas, excepto el oficialismo, piden no acatar la sentencia. La pugna entre la Asamblea y la Justicia por los juicios políticos será tratada en el Pleno. La Asamblea retorna del receso este martes y mediante un cambio del orden del día presentado por el correísmo, se busca un pronunciamiento del Pleno frente al dictamen del juez Edgar Romero, que exige a la Comisión de Fiscalización suspender el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y retomar 3 juicios archivados por retiro de firmas a funcionarios del anterior gobierno. El Partido Social Cristiano, el correísmo y Construye consideran que la sentencia es una intromisión en las funciones del legislativo. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anticipó la semana pasada que era necesario un pronunciamiento del Pleno y respaldó al secretario del Parlamento, que anunció que ese dictamen no será acatado. El legislador Otovera anticipa hacia quién irá dirigida esta resolución del Pleno. El máximo organismo de administración y disciplina de la justicia es el Consejo de la Judicatura. Ese exhorto iría ahí y que recapacite la función judicial para que no vuelvan a cometer errores de esta naturaleza que dicen mucho más y desde luego que generan más desconfianza. El oficialismo, en cambio, insistió en que el juicio político a Palencia debía suspenderse e incluso la funcionaria en una carta pidió a la Comisión de Fiscalización que suspenda el proceso en su contra. Esa será la postura de ADN en el Pleno, a la que se sumarán asambleístas independientes como Ramiro Vela. Se debe acatar toda acción judicial, porque no se puede sentar un precedente que diga no acato esto. Pero hay que realizar todas las gestiones necesarias para apelarlas y para llegar a esclarecer quiénes tienen la razón. Si el cambio del orden del día es aprobado, se sumará a los 9 puntos que tiene previstos tratar el Pleno este martes desde las 10 de la mañana. Los movimientos políticos Revolución Ciudadana y Reto conforman la única alianza electoral nacional. Surgieron hace no más de 3 años, previo a procesos electorales y como resultado del cambio de imagen de organizaciones políticas ya existentes. Pero este acuerdo no le ayuda al correísmo a superar su techo electoral, que era lo que buscaba con la unidad de la izquierda. Luisa María Heredia con el análisis. Todavía no se ha oficializado cómo quedará el binomio presidencial de la única alianza que se logró entre organizaciones políticas de izquierda, integrada por los movimientos Revolución Ciudadana y Renovación Total Reto. El primero ya había presentado a Luisa González y a Diego Borja como sus precandidatos presidenciales. El segundo a Eduardo Sánchez y a Katia Caicedo. González y Sánchez lideraron el diálogo previo al acuerdo. En ese contexto se dejaron ver algunas veces juntos. Y este fin de semana Sánchez apareció en un video publicado en las cuentas de redes sociales de Reto, presentándose. Me llamo Eduardo Sánchez Saucedo y soy hijo de 2 migrantes rebeldes. Revolución Ciudadana y Reto son 2 agrupaciones muy similares. Se originaron prácticamente de la misma manera, previo a una elección y por el cambio de imagen de movimientos ya existentes. A Fuerza Compromiso Social, creado por el exministro Iván Espinel, se unió el ala correísta de Alianza País, tras la pelea con Lenín Moreno. Podemos, en cambio, era el movimiento político de Paul Carrasco, exprefecto de Azuay, quien en 2022 dio un paso al costado. Eduardo Sánchez asumió la presidencia y centró la operación de la agrupación política en Guayaquil, pensando en las seccionales de 2023. Logró una concejalía en Guayaquil en alianza con la Revolución Ciudadana. Ese cargo lo ocupa Raúl Chávez, que ahora preside Reto, y cuya cercanía con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, unió más al movimiento con el correísmo. Sin embargo, aunque la alianza con Reto a la Revolución Ciudadana le garantiza beneficios legales y económicos, no le ayuda a superar su techo electoral, ese 47% de votos que el correísmo obtuvo en la segunda vuelta de las 2 últimas presidenciales, para lo cual promovía la unidad de izquierda. El correísmo deberá esperar a que en otra eventual segunda vuelta, el resto de partidos y movimientos que no se aliaron lo hagan. Aunque desde ya cuenta con 2 bajas, el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular, que desde el principio advirtieron que con el correísmo no harán un acuerdo jamás. Los compradores de carros ahora también se fijan en protecciones contra las balas para poder adquirir un vehículo. 7 marcas ya ofrecen este servicio en los vehículos 0 kilómetros. Diego Puente con el detalle. No basta con elegir un modelo nuevo por su potencia, confort o innovación tecnológica.
Los usuarios también se fijan en las protecciones que ofrecen las marcas por la ola de violencia y específicamente contra atentados con armas de fuego. Eso se observa en la última edición de Automundo, una feria de carros donde participaron 50 marcas. De ellas, 7 ofrecen carros equipados con placas de Kevlar en el interior de las puertas y vidrios para soportar balazos y parantes de acero reforzado. El costo del blindaje depende del nivel de protección y varía entre $18,000 y $40,000 más el valor del carro. Este servicio gana cada año más espacio. Antes, este vehículo no era blindado. Ahora el 40% lo es. Más o menos estamos entre el orden de los 10, 12 vehículos blindados que tenemos mensuales en ese carro. La mayor cantidad de camionetas con este tipo de protecciones se encuentra en los concesionarios de Guayaquil y Manta, 2 de los cantones con más muertes violentas. Esta marca ofrece blindaje desde fábrica. Sus asesores comerciales dijeron que la demanda creció desde el 2023. El peso extra de las placas y láminas impide que se instale en todos los modelos. Deben ser carros con motores superiores a 2.000 centímetros cúbicos y un chasis resistente para soportar 40 kilos adicionales sin que su velocidad se afecte. Fuera de las marcas, hay empresas que se dedican a blindar vehículos. Tienen entre 8 a 10 clientes mensuales. Lo hacen con carros nuevos y usados que son modificados desde el interior en plantas especializadas. Una de las novedades son los anillos de plástico que van en los neumáticos y permiten avanzar 40 kilómetros cuando un balazo revienta la goma. Las marcas ofrecen igualmente poner láminas de protección en los vidrios para evitar asaltos y sistemas de rastreo satelitales para recuperar el vehículo en caso de robo. Cientos de gatos asisten con sus dueños al Museo de Shanghái en China, atraídos por una exposición sobre la civilización del Antiguo Egipto titulada En la cima de la pirámide. Desde su apertura en julio, la muestra ha recibido más de 300.000 visitantes, entre humanos y felinos. María Belén Goncalves con los detalles. Gatos vestidos de faraones y antiguas diosas egipcias, merodeando entre las antigüedades del Museo de Shanghái en China, es la tónica de las noches de gatos, que desde el pasado mes de julio atrae a miles de felinos y a sus amos. La exposición lleva por nombre En la cima de la pirámide y trata sobre la civilización del Antiguo Egipto. Tiene 788 objetos seleccionados de 7 museos arqueológicos egipcios, la mayoría relacionados a la diosa Bastet, cuya figura asemejaba a la de una gata y era símbolo de espiritualidad y protección. Hasta la fecha, 320.000 visitantes han acudido a la muestra, por lo que el museo limitó el ingreso de los gatos para los sábados por la noche y diseñó una zona a la que llamaron Templo del Gato, donde pueden llevarse recuerdos y fotografiarse junto a sus dueños. Muy bien, así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, como siempre, por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Este martes en contacto directo estarán Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago, quien asegura que hubo un inusual incremento de muertes durante la era correísta. ¿En qué se basa y qué pruebas tiene? Además, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para analizar las razones de la reducción en las ventas durante el primer semestre de este año y quiénes son los más afectados. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com. Buenas noches.